Hola, ¿qué tal? Estamos con el comisionado ciudadano Alejandro Torres Rogelio para hablar acerca de un tema que a muchos les va a interesar, porque sucede que suben algún video, alguna foto, algún evento desafortunado en redes sociales o en internet que luego no sabemos cómo borrar. En algún momento se habló acerca de que si se solicitaba a Google esto se podía hacer de manera gratuita, pero en realidad tiene un costo, comisionado. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Por supuesto, realmente es una industria que está creciendo, sobre todo lo que tiene que ver con Internet, y efectivamente hay empresas que se están dedicando a ofrecerte los servicios para borrar alguna información tuya en Internet que te resulta inconveniente, que ya no te gusta, que a lo mejor tú subiste o que algún otro tercero, alguna empresa o X, algún conocido o un desconocido subió de ti y ya no te es favorable, ¿no? Entonces está surgiendo mucho este servicio, pero hay que tener mucho cuidado con este servicio. ¿Por qué? Porque lo que queda en Internet se queda para siempre en Internet. Entonces es muy difícil borrar una información, algo que se ha publicado en Internet. Entonces lo que hacen más bien algunas empresas no es que borren tu información, lo que hacen en todo caso es ofrecerte publicar otras cosas positivas de ti para que ellos sean lo que salgan los primeros resultados de búsqueda en Internet. Y que lo otro que no te es favorable esté como más abajo en los resultados de búsqueda, ¿no? Hay un caso, ¿no?, en México muy famoso actualmente. Sí, exactamente. Alguna persona que algo que se llegó a publicar de él en algún momento dado no le resultaba favorable ahora en el presente, sobre todo en el ámbito privado, en el ámbito de los negocios, y pretendía que se borrara esta información, pero ahí choca con otro tipo de derecho, que es el derecho a saber, el derecho de la gente a saber alguna información, sobre todo si son figuras públicas, claro, sean del ámbito gubernamental, político o del ámbito privado, empresarios que pudieran en algún momento dado haberse involucrado en algún asunto y no quieren que su información salga así, pero a lo mejor es un asunto de interés público o es algo que ya se publicó en su momento al amparo del derecho a la información, de la libertad de prensa, por ejemplo, o de la libertad de expresión. Son estos casos que se revisan uno por uno para ver cuál es el derecho que prevalece, el derecho a la protección de datos personales de alguna persona en lo particular o el derecho de la sociedad a saber. ¿Y qué costo tiene? Bueno, estos servicios a veces resultan bastante caros, pueden ser desde 1,000 hasta miles de dólares, ¿no? Entonces, porque además ni siquiera son empresas mexicanas, son empresas que se encuentran fuera del territorio nacional en su mayoría y sobre todo también hay que tomar en cuenta la legislación que aplica. Entonces, ha habido algunos casos por ejemplo, aquí en México, en donde se ha pretendido que alguna información que arrojan los buscadores como Google, que tú bien mencionas, piden que ya no salga en las búsquedas, pero Google tan solo es uno de tantos buscadores. Por supuesto. Entonces, sí, a veces es una labor titánica y que valdría la pena también checar si la pretensión que se quiere de pedir que no salga una información en una búsqueda de Google, por ejemplo, no va a estar saliendo por otros lados. Entonces, por supuesto, y podemos estar muy pendientes de nuestros contenidos y de lo que publicamos, pero no podemos estar pendientes de lo que los demás publican sobre nosotros. En ese caso, ¿cómo nos podemos cuidar o qué podemos hacer si alguna persona ya ha sido afectada por redes sociales, por videos o por buscadores con información que no haya sido permitida o de ella misma hacia las redes? Es muy importante lo que acabas de decir, ejercer sus derechos ARCO, exacto, que son acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos, en este caso la difusión de sus datos personales. Sí. Y lo que tienen que hacer es ejercer este derecho ARCO directamente con quien publicó esta información, ¿no? Quien la tiene en Internet. Si no procede, si no le dan respuesta o la respuesta es insatisfactoria para él, entonces puede recurrir a la autoridad competente. En el caso de particulares sería ante el INAI. En el caso de que la información la esté difundiendo una autoridad pública, si es federal, también sería el INAI. Si es local, entonces en el órgano garante local, en el caso de la Ciudad de México, el InfoDF. Y entonces se ve el caso en particular y se determina si procede o no ordenar que esa información ya no se esté difundiendo. En el caso de los buscadores, eso es directamente ante los buscadores de Internet y en su caso ante el INAI.
Muy bien, pues un trabajo titánico definitivamente, porque como bien lo dice comisionado, pues no solamente es un buscador, son varios, pero existe, ya lo sabes, si en algún momento se ha visto afectado por una situación como esta, que es muy común últimamente, puede acercarse a InfoDF con los comisionados ciudadanos para que le den una respuesta. Muchísimas gracias y mucho cuidado con lo que subamos a internet. Exacto.